Jóvenes, buen día. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, pero antes de concentrarnos en la primera ley de Newton, vamos a ver quién fue Isaac Newton, para que ustedes se vayan familiarizando con el nombre, ¿sí? Vayan comprendiendo la vida de él, vayamos sabiendo cuáles fueron las aportaciones, aparte de las leyes de Newton, qué otro descubrimiento hizo. ¿Sí? Entonces aquí les voy a mostrar a continuación un pequeño video en el cual nos van a explicar la vida de Isaac Newton y que ustedes puedan familiarizarse con este personaje tan famoso, Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés considerado por muchos como el científico más importante de la historia. Nació el 4 de enero de 1643 en Kensington, Londres, en el seno de una familia campesina. Su padre murió antes de que Newton naciese y cuando su madre volvió a casarse quedó a cargo de su abuela. Este hecho marcó su infancia, ya que se crió prácticamente sin padres y sin mucho afecto por parte de sus abuelos. A los 12 años lo enviaron al colegio de King's School, en Grantham, donde estudió latín, griego y un poco de geometría y aritmética. Newton era un niño introvertido de pocas amistades, pero curioso e imaginativo, muy aficionado a construir objetos. No se llevaba demasiado bien con los niños de su edad y solía meterse con ellos al considerarse intelectualmente superior. Su familia quiso que se dedicara a las labores de la granja, pero resultó ser un pésimo granjero, así que le permitieron seguir estudiando. Hay numerosos testimonios sobre sus raros inventos y construcciones. Pasó gran parte de su juventud construyendo objetos de madera, especialmente maquetas. Logró reproducir un molino de viento de la época e incluso mejoró el diseño original. Otras construcciones de Newton fueron una linterna de papel, relojes solares y el primer telescopio reflector. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar bajo la tutela del matemático Isaac Barrow. Tras graduarse, se dedicó a estudiar matemáticas y filosofía, realizando importantes avances en el campo del cálculo, la física y la óptica. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse por medio de un prisma. Sus experimentos también le llevaron a afirmar que la luz se propaga en línea recta y no por medio de ondas, como se creía en aquel momento. Aunque muchos científicos de la época criticaron sus conclusiones, en la actualidad se ha demostrado que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda y partícula a la vez. Newton empezó entonces a compartir sus descubrimientos con el centro científico más antiguo del Reino Unido, la Royal Society. Un día recibió una carta de Robert Hooke, un científico muy creativo pero a la vez muy crítico, en la que le comentó sus ideas intuitivas acerca de la gravedad y lo retó a solucionar el problema de forma matemática. De sus estudios sobre la gravedad se produjo una de las anécdotas más célebres de la historia. Ocurrió en 1666 y se dice que Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. En ese momento se preguntó por qué la manzana caía siempre de forma perpendicular respecto al suelo, y no hacia arriba o hacia un lado. A raíz de esto desarrolló una ley que explicó que todos los objetos con masa se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, lo que se conoce como ley de gravitación universal. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor atracción sufrirá hacia la Tierra. Podemos comprobarlo lanzando al aire dos objetos de diferente masa y veremos que el objeto más pesado será atraído con mayor fuerza y caerá antes. Gracias a estas conclusiones, Newton resolvió el problema propuesto por Hooke y en 1687 plasmó sus resultados en Principios matemáticos de la filosofía natural, que aún hoy en día se considera la obra más influyente de la historia de la física. Además de la gravedad, también investigó sobre la dinámica, una parte de la física que describe los cambios de estado y movimiento de los objetos. En la primera de las tres leyes que Newton formuló, afirma que un cuerpo en el que no actúan fuerzas externas permanecerá en reposo o a velocidad constante. Como curiosidad, se sabe que Newton invirtió más tiempo en escribir sobre la Biblia que sobre ciencia, ya que dedicó gran parte de sus últimos años a estudiar las Sagradas Escrituras. Creía que en ella encontraría algún tipo de código matemático que solo él podría resolver, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos.
Su reconocimiento e influencia en el campo científico le permitió ejercer diferentes cargos públicos de prestigio, como profesor en la Universidad de Cambridge o representante en el Parlamento británico. En el año 1693 sufrió una gran crisis que le causó largos periodos de aislamiento, padeciendo depresión y paranoia. Años después se supo que tenía una concentración de mercurio mucho mayor de lo normal, probablemente causada durante alguno de sus experimentos con la alquimia, lo que explica su extraño comportamiento. Después de toda una vida dedicada a la investigación y desarrollo científico, Newton falleció el 31 de marzo de 1727 en Londres a los 84 años de edad debido a una infección pulmonar. Sus estudios se aplicaron a un sinfín de campos como la astronomía o la ingeniería, revolucionando los conocimientos previos de la época y abriendo camino a nuevos avances científicos. Por algo, Newton está considerado uno de los padres de la ciencia moderna, y es que gracias a él conocemos mucho más de nuestro mundo. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno, pudimos ver un pequeño corto en el cual nos narra la vida de Isaac Newton de manera breve y sus grandes aportaciones. Podemos darnos cuenta que esas aportaciones las utilizamos actualmente y en nuestra vida diaria. Bueno, el tema central de esta semana es la primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia. Pero bueno, todos ustedes se preguntarán, ¿qué es inercia? Bueno, vamos a ver qué nos marca la literatura sobre el significado de lo que es la inercia. Bueno, ¿qué es inercia? Es la propiedad de la materia que hace que ésta resista a cualquier cambio en su movimiento, ya sea de dirección o ya sea en su velocidad, ¿sí? Dice, esta fuerza que hace que resista a cualquier cambio en su movimiento. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿sí? Bueno, supongamos, vemos en la parte superior un niño empujando a una niña más pequeña. Este llega y le empuja aplicando una fuerza. Vemos que la niña sale volando. Pero, ¿ustedes qué creen que pase? Cuando ese mismo niño intenta empujar a ese niño que tiene a su derecha con cachucha roja, ese niño más grande, ¿qué creen que pase? Exactamente, no lo va a poder empujar así como empujó a la niña, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe? A que si observamos, el niño de la cachucha roja tiene mayor masa que la niña, ¿sí? A mayor masa, mayor inercia, mayor fuerza tenemos que aplicar para moverlo, ¿sale? Bueno, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice en una frase muy simple: todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de reposo o movimiento en que se encuentra siempre que una fuerza extraña no modifique tal estado. Bueno, Isaac Newton, ¿qué nos trató de decir con esta frase? Que todo cuerpo tenderá a permanecer en el estado de reposo o movimiento siempre y cuando no llegue algo más y nos quite ese estado de reposo o movimiento. Para entender lo que nos quiso tratar de decir Isaac Newton en su primera ley, vamos a ver unos ejemplos. Dicen que el cuerpo se mantendrá en reposo siempre y cuando no llegue una fuerza externa y lo modifique. Ahí vemos un niño que está pensando, está imaginando, y llega este niño travieso y lo empuja. Llegó una fuerza externa que modificó o alteró su estado de reposo, ¿sí? Ese niño va a permanecer ahí parado pensando hasta que llegó esa fuerza externa. Ahora bien, vamos a ver la siguiente parte. Decía, todo cuerpo se mantendrá en movimiento a menos que llegue una fuerza externa y lo altere o cambie su estado de movimiento. Vemos ese auto, está en una carretera, está a gran velocidad manejando y de repente,
podemos ver varias posibilidades. En la primera vemos, dice, ese auto venía en movimiento hasta que llegó el semáforo y ¡paz! Alteró su movimiento. O sea, lo detuvo, lo paró, dejó que se moviera. Vemos la señal de alto o de stop. Él venía en movimiento y lo detuvo y alteró su estado de movimiento. O sea, hizo que se detuviera. O un árbol, ¿sí? Venía en movimiento, se cruzó con el árbol y este alteró su estado de movimiento. Hizo que se detuviera, una fuerza externa. Pero también vemos en la última imagen cómo venía en movimiento a gran velocidad, pero como el conductor vio que iba pasando un transeúnte muy distraído con su celular, ¿qué hizo? Metió el freno, ¿sí? Eso hizo que se detuviera. Eso provocó que el auto se detuviera, metiera el freno hasta el fondo. Bueno, ahí actuó una fuerza, que es el freno en este caso, que hizo que el auto se detuviera y alteramos su estado de movimiento. Es lo que nos explica la primera ley de Newton. Todo cuerpo va a estar en reposo, o sea, quieto, o moviéndose a menos que llegue algo y altere ese estado. Y eso lo vemos en todo momento. Espero que hayan entendido bien a qué se refiere esta primera ley.